Una de las grandes conquistas del proyecto neoliberal es que consiguió implantarse en la conciencia de la gente. Poco a poco, esa doctrina, esa forma de pensamiento, fue aceptada por la gran mayoría de la población y se volvió algo así como parte del sentido común de la gente. A veces pienso que el neoliberalismo triunfó porque logró hacer una especie de gran lavado de cerebro y convencer acerca de muchos de sus dogmas. Pareciera como que llegó un momento en el que poco se podía discutir sobre algunos de sus preceptos, poco se podía poner en duda, por ejemplo, las cualidades de la economía de mercado para administrar mejor la riqueza, en fin, una serie de planteamientos que hemos escuchado y que muchas veces ya no cuestionamos. En un esfuerzo por desmentir muchas de estas ideas que se volvieron sentido común, insisto, a pesar de no tener muchas veces sustento real, Viri Ríos y Raimundo Campos acaban de publicar un extraordinario libro titulado Así no es, que es un libro corto, de capítulos breves, bien escritos, que se leen muy fácil, donde ellos buscan desmentir muchas de esas cosas que nos contaron y que interiorizamos, y que en realidad, pues nos dicen Viri y Raimundo, así no son. Por eso el título, Así no es. Este libro tiene 11 capítulos que abordan varias de las principales consignas que repiten y repetimos con frecuencia y se explica de una forma, insisto, sencilla, clara y persuasiva por qué esas ideas son falsas. Algo que hace de forma muy interesante este libro es que, bueno, tanto Viri como Raimundo son académicos que tienen mucha facilidad para generar datos interesantes, originales y sobre todo para comunicarlos de una manera accesible, porque luego los académicos no son tan buenos comunicando sus hallazgos. Ellos han encontrado una manera, y eso creo que es lo que los hace muy atractivos, de comunicar bien sus planteamientos y sus investigaciones. Por si ustedes no lo sabían, y este libro se los va a decir, este libro así no es que México es uno de los países más desiguales del mundo. Yo no sabía, pero solo 3 países en el mundo tienen mayores niveles de desigualdad que el nuestro, y 2 de esos están en África. Bueno, para conocer más a fondo cada uno de los puntos que desarrolla esta obra, hoy platicamos en este espacio con una de sus autoras, Viri Ríos, periodista y académica mexicana, a quien le agradezco mucho que esté aquí en el canal de Hernán. Viri, ¿cómo andas? Felicidades Hola, por ¿qué este tal? libro, Mil gracias, Hernán. Mira, te lo presento para que lo veas ahí. Ahí tu está, bebé. así no es. Estamos súper contentos, acabadito de salir del horno y me encanta cómo lo describes porque precisamente nuestro interés cuando escribimos así no es tratar de desmitificar y derrotar todos estos mitos que existen en materia de meritocracia, de ingreso, de clasismo, de racismo, de tantos. De hecho, algo que hicimos en Así no es, para tener datos inéditos, tanto Raimundo Campos como yo, es crear una encuesta específica de la mano de ENCOL, en donde nosotros le preguntamos a la población mexicana en general, pues si creían o no en estos mitos. Y ahora podemos saber específicamente no solamente cuántos mexicanos creen cada uno de los 11 mitos de los que hablamos en el libro, sino las características de estos mexicanos, su género, su nivel de educativo, a qué se dedican, su edad, la generación a la que pertenecen, etcétera, su nivel de ingreso también es súper interesante. Y con ello, pues así no es, se ha convertido, creemos, pues en una como gran radiografía de, uno, los mitos que existen en México sobre todos estos temas relacionados con desigualdad, y dos, muy importante también, pues cómo desmitificarlos y cómo tener los datos, la evidencia y la información para no volver a creer esos mitos. Es muy interesante que ustedes hayan podido escribir un libro como este, donde detectaron los mitos, pero con una base empírica. O sea, pudieron, esta encuesta que hace Encol, que entiendo
que ustedes de alguna forma diseñaron junto con Sí, ellos y ellos la aplicaron, pues es un instrumento muy valioso porque no están hablando al aire a partir de intuiciones simplemente, sino que ya vieron que efectivamente esos mitos tienen un arraigo fuerte en la población mexicana. A mí me impresionaron mucho algunas de las cosas que la gente cree, que la gente se cree, que me hacen pensar un poco justo en eso, o sea, cómo los dogmas del neoliberalismo se volvieron sentido común, cómo, y mucha gente, en efecto, cree que son ciertos. Viri, pero te quiero proponer que vayamos revisando, tengo preguntas de cada uno de estos, si te parece, te las voy planteando. adelante. Primero, dicen, esta idea de los jóvenes son flojos, por eso ganan menos. Bueno, el primer tema que se aborda en esta obra y que bueno que así sea, pues es esa idea enraizada en muchos sectores de que los jóvenes son flojos y por eso ganan menos, ¿no? Y ustedes diseñan una encuesta que lleva a cabo Encol, como ya habías adelantado, donde se muestra que el 45% de los mexicanos creen eso. No es poca cosa, Sí, es casi la es mitad. correcto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a los jóvenes en realidad que no les permite vivir mejor? Ustedes se enfocan especialmente en el tema de la vivienda, pero ¿qué me puedes contar de esto? Bueno, varias cosas, Hernán. Lo primero es, tienes razón, la mitad de la población cree que la razón por la cual los jóvenes actualmente ganan menos es porque son más flojos que los jóvenes de antes, lo cual es falso completamente. De hecho, lo que nosotros mostramos es que los jóvenes actuales no trabajan menos que los jóvenes de hace 15 años. Por el contrario, estudian más. Es decir, si tú ves el número de horas y el nivel educativo que alcanzan nuestros jóvenes es mucho más elevado. El gran problema es que los salarios han caído. Entonces, lo que nosotros observamos es que actualmente los salarios para una persona con licenciatura son 24% menores comparados con lo que eran hace 15 años. Y cuando vemos la razón por la cual esto está pasando, pues eso no se debe a que la gente sepa menos, a que tenga menos estudios, simplemente se debe a que no ha habido suficiente cantidad de empleos para darle a estas personas con licenciatura y entonces los títulos de licenciatura, digamos, se han ido devaluando a través del tiempo. Ahora, una cosa súper interesante del libro, Hernán, es que nosotros no solamente podemos saber quién cree este mito y por qué el mito es falso, sino también quién lo cree más. Y aquí vale la pena mucho acentuar que, por ejemplo, este mito existe mucho en los estados del Bajío. Si tú te vas a los estados del Bajío, ahí tú ya estás observando que 6 de cada 10 mexicanos creen este mito. Y Que son también algunos de los estados más conservadores, son los más conservadores. tradicionalmente en México. También fíjate que interesantemente también el libro te permite ver la preferencia partidista de las personas que creen estos mitos. Y ahí no me voy a meter porque es algo súper interesantísimo, pero digamos que hay una forma secreta de leer este libro, que es poco a poco ir viendo, pues, qué creen los panistas, qué creen los morenistas, qué creen los priistas, y te llevas enormes sorpresas. Sin duda, sin duda. Bueno, segunda creencia. Quienes reciben programas sociales gastan en tonterías y dejan de trabajar. Una de las principales críticas de la derecha a los programas sociales de la 4T, pues es justo esa, que la gente se gasta su dinero en tonterías. Es común escuchar a personas que juzgan a los beneficiarios de los programas por gastar su dinero en cosas que estiman banales, un iPhone en el mejor de los casos, pero si no, pues bebidas alcohólicas, coches, entretenimiento, etcétera. Uno de los prejuicios que se replican es que ir un programa, la gente dejaría de trabajar, sugiriendo, digamos, que los beneficiarios se conformarán con lo mínimo indispensable, que tienen casi que una condición innata de ser huevones, en fin. Según la encuesta, la mitad de las personas piensan así en México. Y aunque los datos en realidad pues muestran lo contrario, ¿no? 69% de quienes reciben programas sociales también trabajan. Es un dato muy interesante que ustedes encuentran. O sea, estas creencias son falsas y tiene un poco que ver
con el prejuicio hacia la gente pobre. Ahí hay un poco de esto que una autora española llamó la aporofobia, ¿no? Correcto. Y fíjate que aquí descubrimos que uno de los perfiles que más creen en este mito, el mito de que las personas que reciben programas sociales dejan de trabajar y gastan el dinero en tonterías, son los votantes de Movimiento Ciudadano. Cierto. Fíjate que esto creo que tiene mucho que ver con el tipo de perfil de votante que estaba jalando a un personaje como Samuel García, por ejemplo, que si tú te das cuenta, pues tiene mucho la personalidad de el echeleganismo del norte, de en el norte trabajamos y en el sur son flojos, que por cierto también ese es otro mito que nosotros abordamos en el libro. Eh, pero pues bueno, lo que los datos mencionan, y aquí esto viene pues directamente de la investigación que ha realizado tanto Raimundo Campos como yo. Vale la pena acentuar que Raimundo Campos, mi coautor en este libro, es el director del Departamento de Economía del Colegio de México, es decir, estamos hablando de pues investigación de primer nivel. Y lo que nosotros hemos mostrado a través de los datos es que, uno, las personas que reciben programas sociales no trabajan menos. Por el contrario, si tú observas el tipo de personas que tienen jornadas laborales extremas, te estoy diciendo gente que trabaja 75 horas a la semana, típicamente son personas que reciben programas a nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué? Pues cuando tú tienes un nivel económico bajo no necesitas un trabajo, necesitas 2 o 3 trabajos. Entonces terminas de hecho trabajando más que el resto. Entonces esa idea de que el pobre es flojo, pues simplemente no es lo que existen los datos. Por el contrario, si acaso lo que observamos es que los pobres trabajan más que los ricos. Y cuando nosotros vemos en qué se gastan el dinero, hicimos un estudio específico que está depositado aquí en las páginas de Así No Es. Observamos que en realidad el dinero no se gasta en alcohol, no se gasta en cigarros, por el contrario, Hernán, se gasta en comida, vemos mejor acceso a cuestiones calóricas, y también se gasta en medicinas. Entonces, pues estás viendo a las personas gastar el dinero bien, gastar el dinero en cuestiones pues completamente básicas. Pero además es una cosa muy, digamos, nunca nadie le cuestiona a los ricos en qué se gastan su dinero, pero hay gente que se siente con el derecho a cuestionarle a los pobres en qué se quieren gastar su dinero. O sea, si uno quiere el dinero de una transferencia, a gastarlo, quizás no en alimentos, porque los tiene, y gastarlos en mejorar el techo de su casa, pues ¿cuál es el problema, no? Tampoco, a veces hay una suerte de injerencismo, ¿no? Como en querer intervenir, tutelar a los pobres, como si ellos no pudieran decidir qué es lo mejor para ellos y en qué quieren gastar un apoyo social que seguramente en lo que sea que lo gasten, pues les va a servir, ¿no? Claro. Pero Viri, pasemos al tercero, que es la otra creencia que ustedes cuestionan es el gobierno gasta de más. Esta idea de que pues, ustedes tratan, ¿no? Esa percepción falsa que existe de que el gobierno gasta mucho. Y quizás esto se deba a que en principio, pues se considera que todo gasto del gobierno es innecesario porque pues para eso está el mercado, ¿no? Se suele ver a la burocracia como un espacio que no se necesita y que solamente resulta costoso para la población que paga impuestos. Lo curioso de todo esto es que México, pues es uno de los en los que el gobierno gasta menos, como ustedes claramente lo indican en este libro. De hecho, el Estado solo ejerce 21% del Producto Interno Bruto en contraste con el promedio de los países de la OCDE que gastan 33,3%. ¿A qué se debe, Viri, esta desconfianza que tenemos en el Estado, en México, y en particular, por qué será que se sobreestiman los gastos que realiza el gobierno? Fíjate que eso es algo que también, me encanta tu pregunta porque es algo que también abordamos en el libro. Ajá. En Así No Es, no solamente vemos los mitos que existen, cómo dejarlos de creer, sino también en varios capítulos vemos por qué la gente cree estos mitos. Y fíjate que este mito específico de por qué el gobierno gasta de más, yo lo asocio un poco también con la narrativa del propio gobierno. Si tú te fijas, al gobierno le encanta decir, ya construimos esto, ya duplicamos la cantidad de programas sociales, ya
como si de verdad tuvieran mucho dinero. Creo que en parte lo hacen pues por motivos políticos, para que la gente sienta que el Estado está atendiendo sus necesidades. Pero la realidad es que si tú ves, por ejemplo, el sistema de salud mexicano, nosotros tenemos un gasto en salud similar de países de África subsahariana, te estoy hablando de Botswana, de Namibia, de Zambia, Zimbabue. Y cuando pues ni siquiera, digamos, nos acercamos a lo que gastan los países latinoamericanos, cuando nuestro país es una economía bastante fuerte, estamos hablando de la 14ª economía más importante del mundo, entonces nosotros necesitaríamos gastar, pero muchísimo más en materia de salud. Nosotros estimamos que mínimamente el doble de lo que se está gastando actualmente para poder dar verdaderos resultados en materia de salud pública. Entonces, en ese sentido, así no es, también es un llamado de atención al gobierno, porque mientras sigamos diciendo que hay para todos, que para todos alcanza, que no es problema, que si se reduce la corrupción alcanzaría, perdón, pero aunque no hubiera corrupción en México, aunque la corrupción se llevara a cero, el gasto público todavía seguiría siendo infinitamente inferior a lo que necesitamos para un país como el nuestro. Cuarta idea equivocada que ustedes cuestionan, no somos racistas. En México hay una tendencia a creer, en efecto, que lo somos. Sin embargo, pues tanto tú como Raimundo muestran en este libro que a partir también de la encuesta que realizaron con Encol, que fíjate, es más fácil en México, por ejemplo, que la gente acepte que nuestra sociedad es clasista a que acepten que nuestra sociedad es racista. 80% de los entrevistados, según los datos que ustedes presentan, reconoce, sí, en México hay clasismo. Y en el caso del racismo, a pesar de que pues es tan evidente, solo 65% reconoce esto. Digamos que pues ahí lo que vemos es que el tema del racismo pues siempre ha sido un tabú, algo que somos incapaces de reconocer. ¿En qué medida somos y seguimos siendo, Viri, una sociedad racista? Bueno, este es un tema que tanto Raimundo Campos como yo hemos abordado mucho en nuestra investigación y ya este va a ser el último mito que abordemos, Hernán, porque si no nos vamos a comer el libro completo. Pero rápidamente te doy unos datos. Lo que nos encontramos es que independientemente de tu nivel socioeconómico, si tu tono de piel es más oscuro, tú tiendes a tener menor oportunidad. Es decir, una persona de nivel socioeconómico alto, si es moreno, va a tener, por la pura razón de ser moreno, va a tener menos oportunidades que una persona de tonos de piel claro. Y también mostramos la evidencia de cómo, de hecho, esto es más notable entre las mujeres que entre los hombres. A las mujeres se les juzga todavía más por su tono de piel que a los hombres. Y eso pues hace que la capacidad de movilidad social de las mujeres también se reduzca de manera significativa. Claro. Pues son varios mitos. El quinto habla de subir el salario, no sirve nada, esta idea. Otra de las consignas que han sido desmitificadas es que, pues, que subir el salario mínimo no sirve de nada, cuando es una afirmación que se fundamenta en la idea de que al subir el salario mínimo también suben los precios y por lo tanto el redondo neto es el mismo. Es otra idea que ustedes cuestionan. Cuestionan esta idea de que somos un país de clases medias, ¿no? Por alguna razón existe la percepción de que México es un país de clases medias, sin embargo, pues como muestran esto en su libro ustedes, pues esto no es así, muestran datos del Coneval donde se muestra que 73% de la población, de hecho en México, tiene ingresos demasiado bajos para considerarse como de clase media. El séptimo, que habla de cuando la economía crece, la pobreza se reduce, es otra falsa creencia. La mayoría, por ejemplo, de los empresarios tiende a creer que la salida de la pobreza pasa necesariamente por el crecimiento económico. Sin embargo, pues como ustedes lo demuestran, Vi, la cosa no es así. De hecho, exponen ahí un ejercicio que muestra que solo la tercera parte de los estados en donde hubo crecimiento económico, hubo efectivamente, solo en la tercera parte de esos estados, hubo efectivamente una reducción de la pobreza. Ahí, por ejemplo, mi duda es, ¿por qué ocurre esto de que la pobreza aumenta cuando la economía se contrae, pero no necesariamente cuando la economía se expande?
¿Cómo explicas esto? Bueno, la explicación está en Así no es, entonces ya hay que invitar a leer a los Vale. lectores el libro, pero fíjate que para cerrar, Hernán, porque me encanta cómo vas platicando un poquito cada uno de los mitos, yo haría un llamado a lo siguiente, a quien nos esté escuchando. Yo haría un llamado a que intente retar sus propias creencias. De pronto hay cosas que nos han dicho desde hace mucho tiempo, que hemos escuchado por muchos comunicadores, que hemos escuchado incluso en la escuela. Debo decirte que algunos de estos mitos solían enseñarse en la escuela hacía 15, 20 años, pero ahora contamos con evidencia nueva que ha, digamos, derrocado esas ideas que anteriormente se enseñaban hasta en la escuela. Pues que reten a sí mismos, intenten leer este libro, que sientan que ellos están en contra o que ellos creen algunos de los mitos. Creo que se van a llevar muy gratas sorpresas cuando vean los datos, cuando vean las evidencias. Y Raimundo Campos y yo, mi coautor en Así no es, estaremos muy contentos de haberlos retado y a lo mejor ayudado a cambiar de parecer en algunos aspectos. Pues ahí estamos. Muchas gracias, Viri. Gracias y felicidades por este libro. Gracias, Hernán, gracias a ti. Y bueno, ya saben, Así no es en todas sus librerías y está en audiolibro también por si lo quieren escuchar. Ahí estamos. Saludos. Gracias. Pues ahí lo tienen ustedes. Este libro, Así no es, trae otros mitos más. Por ejemplo, esta idea de que el norte paga más impuestos que el sur y que la gente del sur del país es floja, ¿no? Es otra cosa que pues no es así como nos la contaron, lo explican Ray y Viri en el libro. Ustedes hablan, digamos, ellos hablan ahí de dos creencias falsas. Una es esa de que los estados ricos no deben apoyar a los estados pobres porque pues en estos la gente es más floja. Otra es que los estados del norte pagan más impuestos que los del sur, cosa pues que es falsa, ¿no? Lo que sí es verdad es que en el norte se recauda más, pero porcentualmente pues todos pagamos lo mismo, sureños y norteños. El noveno mito es esta idea de que para atraer la inversión hay que reducir los impuestos. Entre los mexicanos, pues todavía demasiadas personas asumen que si se reducen los impuestos por arte de magia, se van a crear más empresas y más trabajo. De hecho, 67% de los mexicanos así lo creen. Tristemente, en el sur del país es donde más se cree eso. Quienes más lo creen son las personas que están en el nivel socioeconómico bajo o que se perciben como de clase media. Bueno, pues me parecen muy interesantes, la verdad, estos datos, porque lo que nos muestran es una absoluta falta de conciencia de clase, ¿no? Es como si los pobres hubieran creído el discurso de que los ricos, digamos, ese discurso de los ricos, más que los propios ricos, ¿no? Y pues de esto surge la idea de que para todo es necesario que haya incentivos fiscales, ¿no? Cuando pues, los impuestos son solo una de varias herramientas para detonar el crecimiento. El décimo mito, ya nomás para terminarles de contar, es esta idea de que ya no te pueden subir el salario. Ya no te pueden subir el salario es una idea, ¿no? De que no se pueden subir salarios y solemos creernos el cuento de que las empresas no pueden subir los salarios de los trabajadores. Y nos dicen Viri y Raimundo, así no es. Según los datos que se presentan en este libro, digamos, 3 de cada 10 personas se han creído el cuento de que las empresas quebrarían si suben los salarios. Fíjense, 3 de cada 10 personas creen que las empresas van a quebrar si se suben salarios. Y bueno, pues Viri y Raimundo nos dicen pues, que eso es falso, porque de hecho en México las empresas, pero sobre todo los empresarios, tienen unos ingresos anormalmente altos. Y esto pues lo vemos cuando analizamos comparativamente con otros países la relación capital-trabajo.
En los países de la OCDE, los trabajadores se quedan con el 57% de los ingresos y los dueños del capital con el 43%. Pero pues en México no es así. Los empresarios se llevan el 64% de los ingresos de la empresa y la menor parte se la llevan los trabajadores. ¿Sí ven esto? Más interesante aún es que si esto cambiara, pues podría reducirse significativamente la pobreza en México. Ellos nos dicen que hasta un 69% podría reducirse de la pobreza en México si lo que ingresa en las empresas se distribuyera mejor entre capital y trabajo. Es algo muy interesante y ya para terminar, porque Viri se tuvo que ir, ¿no? Se nos fue, pero yo quería terminar con los 11 para que después ustedes lean el libro, porque obviamente ahí está todo desarrollado y explicado, pero el último me parece muy relevante y es la idea de que la desigualdad no importa, que es el 11º mito. Bueno, pues para este último capítulo pues ellos dejaron ya quizás el que sea el prototipo del prejuicio neoliberal, ¿no? Que es esto de idea de que la desigualdad no es mala. Y bueno, pues es común escuchar que la gente defienda la idea de combatir la pobreza, pero pues que la desigualdad crean, ¿no? O sea, como que crean que es importante combatir la pobreza, pero no combatir la desigualdad, porque creen que es como algo consustancial a la sociedad. Y no solo eso, sino que también llega a ser deseable que haya desigualdad. Resulta curioso, fíjense ustedes, que a 76% de los entrevistados, de sus entrevistados, reconozcan que la desigualdad es algo negativo, pero solo 47% cree que para reducir la pobreza hay que disminuir la desigualdad. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo vas a reducir la pobreza si no reduces la desigualdad, ¿no? ¿Qué es lo que hará creer a parte importante de la gente que las carencias de uno no son provocadas por los excesos de otros? Entonces, bueno, pues échenle un ojo a este libro, Así no es, de Viri Ríos y Ray Campos, que dice, no creas todo lo que te dicen sobre meritocracia, clase media, clasismo, salarios e ingresos. Está publicado en Editorial Grijalbo y pues la verdad vale mucho la pena que revisen este trabajo, se los recomiendo mucho. Saludos.